Hoy quiero presentarte un libro que escribí acerca de los conflictos en la terapia de pareja. ¿Sabías que una sola frase puede cambiar el tono de una discusión y hacer que éste pase de un tono acusatorio, de un tono vejatorio, a un tono de sanación? Durante un montón de terapias de pareja que he estado guiando, he visto como una sola palabra, una forma de decir las cosas, puede cambiar completamente la forma en la que se interpreta y se vive la discusión. Por eso escribí este libro y encima basado en una técnica maravillosa que me gusta mucho, que es el Ho Oponopono. El Ho Oponopono es una técnica hawaiana de resolución de conflictos cuyo centro más o menos es lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y no es magia, es psicología de la comunicación aplicada a la pareja. Pero ¿cómo convierto yo una frase llena de reproches en algo que puede llegar a sanar? Bueno, pues para eso os voy a leer un ejemplo de este libro. Cómo eliminar la ira, la rabia y el rencor. Veamos una frase muy normal durante las terapias. Y una frase muy normal también durante las discusiones de pareja. Siempre tienes que tener la última palabra. Vale, partí la última palabra. Bueno, es una frase cargada de rabia, cargada de impotencia, cargada de frustración. Veamos cómo este manual es capaz de transformarla. El resultado de la transformación sería este. Cuando hablo con alguien y acabamos discutiendo, me siento muy molesto y ofendido al escuchar que la otra persona añade alguna palabra sobre mi sentencia final o simplemente murmura. Cuando esto sucede, me quedo sin argumentos y siento que lo que parecía estar cerrado vuelve a estar abierto, que el problema no se ha solucionado y me siento tremendamente abrumado, con una necesidad imperiosa de seguir hablando y solucionar el problema. Esto me genera ansiedad, angustia, dolor en el pecho, insomnio, cansancio, rabia, ira y un sentido de responsabilidad muy grande. Me siento realmente como si la otra persona se hubiese guardado algo, y eso me revienta por dentro. Luego pienso que me oculta cosas, que se guarda información, que no la quiere compartir conmigo, que me da la razón como un tonto. Todo esto me obsesiona y me vuelve a obsesionar. Me vuelve irascible, violento, malhumorado y un montón de cosas más que no quiero ser. Perdóname, porque cuando me siento así, tiendo a agredir a la otra persona verbalmente. Pero no por lo que me ha dicho, sino por cómo me siento yo, por no poder apartar ese pensamiento de mi cabeza, por seguir rumiando. Perdóname porque intento zanjar estas cosas de noche, antes de dormir. A veces te molesto hasta las tantas de la mañana y aún así sigo durante el desayuno o mientras te duchas. Perdóname porque te acoso constantemente por este malestar que siento. Gracias por aguantarme. Gracias por darme 1000 respuestas. Gracias por soportar tanta presión, tanta pregunta y tanta necesidad de resolución. Te amo. Imaginaros transformar una frase tan terrible, tan desagradable como es que siempre tienes que tener la última palabra, en algo tan sanador como esto. ¿Has notado la diferencia? Y es que esto no solo ayuda a la persona que lo está diciendo a entender sus emociones, sino también ayuda a la otra persona a recibirlo con amor, con comprensión, con cariño, con respeto. Es una técnica maravillosa, a mi juicio, y que creo que te puede ayudar mucho. Te invito a practicarla y, la primera edición del libro se agotó, ya no queda ninguno, pero se puede pedir todavía con impresión bajo demanda y también en formato ebook. Entonces, espero que te guste, que puedas desarrollar ese lenguaje de una forma diferente y que te permita solucionar muchos conflictos de tu vida. Y recuerda, las palabras pueden herir o pueden sanar. Esto depende de cómo las estás diciendo.